Bienvenidos a su consulta no molesta. Estamos con la doctora Natalie Zúñiga, hoy con un tema muy importante. Natalie. ¿Cómo estás, Vania? Sí, como te decía, vamos a hablar de la parte 2 de la alienación parental. ¿Qué podemos hacer cuando los niños son víctimas? Tal vez la gente no sabe qué es y no ha visto la anterior entrevista. A ver, la alienación parental es un síndrome, es una enfermedad, más conocido como el lavado de cerebro a un niño, ¿no? Uno de los dos padres, generalmente el guardador, generalmente, no siempre, es el que comete todo un sistema de vulneración en la mente de un niño. ¿Para qué? Para que odie al otro padre y tenga lealtad con el progenitor. Es decir, yo me dedico a hablar mal del padre todo el tiempo, que eso genera lealtad conmigo. Yo soy el padre pobrecito abandonado y por tanto yo tengo que odiar al progenitor que se ha ido de la casa. Te pongo un ejemplo y es la peor violencia que se puede realizar contra un niño. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un niño está siendo víctima de esto? Hay varias cosas, por ejemplo, lenguajes aprendidos. Los niños aseveran y aseguran cosas como tú nos has dejado, tú no nos quieres, y muchas veces también replican lenguajes de adultos que un niño en su vocabulario no podría conocer, ¿no? Actúan también como adultos muchas veces. Actúan como adultos, mandan mensajes como adultos. Por ejemplo, yo lo viví porque me hago cargo de estos temas. Por ejemplo, una niña escuchas en el audio y borra esa tu fotografía, pareces una tal, una cual. Es como que estuviera hablando un adulto resentido, claro, pero en la voz de una niña de 7 años. Entonces es un conjunto de manipulación que ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido que es una enfermedad. Están haciendo los tipos de medición para la enfermedad, pero es también una consecuencia de tanta separación y divorcio que hay, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones para el progenitor que comete este tipo de violencia? Lamentablemente en Bolivia no es un delito aún, en otros países sí, como tal, como alienación parental no hay el delito. Ojalá algún proyectista de ley nos esté viendo y hagan, porque aquí a la mala nomás funcionamos. Ecuador, bueno, otros países tiene cárcel, pero en Bolivia sí podemos utilizar la figura de violencia intrafamiliar con el artículo 272 y 272 bis del Código Penal, porque es violencia psicológica contra un niño. Hay parámetros para poder identificar este tipo de violencia. Tiene cárcel, la pena se agrava en 2/3 porque es de 2 a 4 años, se agrava en 2/3, ¿por qué? Porque la víctima es un menor de edad. Entonces es violencia psicológica porque perturba el desarrollo de un menor. Eso es en la vía penal. De que tiene cárcel por una forma de violencia. Tenemos todos los elementos, se pueden hacer peritajes a los niños y demás para determinar el grado de violencia. El progenitor que esté cometiendo este abuso, ¿puede perder la guarda de su hijo? Sí, totalmente, porque el otro tema importante es que muchos de los alienadores no se dan cuenta que son alienadores. Ya para ellos es totalmente normal hablar mal del otro progenitor, es totalmente normal abrazar a tu hijo y al abrazarle decirle yo te quiero por los dos porque tu papá no te quiere, tiene otros hijos, digamos, ¿no? En su mente pervertida y frustrada no entiende que eso es violencia y ocurre todos los días. Entonces no se dan cuenta que es violencia, pero el sentido común y la lógica nos debería decir que sí. Y bueno, hay sanciones, hay multas, puede perder la guarda definitivamente, porque la guarda es una institución que tiene por objeto el cuidado integral de un menor, y cometer ese tipo de violencia sistemática contra un niño no es protegerlo. Y sí se puede perder. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? No sé si tú has escuchado este tema, las madres o padres que no permiten la visita. Esa es una forma de alienación, por ejemplo, ¿no? Es como que pase lo que pase, no te voy a dejar ver a mi hijo, y prefieren pagar abogados, manipulan a los niños, y llega un momento en el que le dice, ya, si él quiere te va a ver, si él no quiere, no. Pero el niño está tan lavado el cerebro que al momento de la visita dice, no te conozco, quién eres. Otra manera de cambiar la alienación parental, de demostrar, por ejemplo, es el apellido. Si tú ves en el colegio y alerta a todas las maestras, en el momento que vean eso tienen que llamar a la defensoría. Yo soy Zúñiga Ávila, por ejemplo, y resulta que en mis cuadernos yo firmo como Ávila. Y no como Zúñiga. Eso no me pueden hacer. No, a mis 5 o 7 años yo no tengo la inteligencia para saber ni siquiera qué representa un apellido, ¿me entiendes? Ese es un lavado de cerebro familiar que a mí me hace tener rechazo a mi apellido paterno por la mala relación que yo tengo con mi padre, y pongo solo el apellido materno. Qué buen tema, definitivamente, y seguro usted tal vez se siente identificado, tal vez está pasando por esta situación. ¿Qué deben hacer aquellos padres que están viendo que sus hijos son víctimas? Denunciar. Primero hay que informarle al padre alienador que eso es alienación y que se va a ir a la cárcel probablemente, que no se va a permitir que se violente a los niños, porque los dos padres tienen el derecho de cuidar, la obligación y el derecho de cuidar al menor, y que eso es un delito. Mandarles tal vez link de lo que es la alienación parental. Te vuelvo a reiterar, muchos alienadores se enteran que son alienadores en consulta conmigo.
porque no saben. Me dice, usted no me puede decir que soy mala madre. Yo no le estoy diciendo que es mala madre, le estoy diciendo que usted es alienadora. Ahora, si para ustedes eso es ser mala madre, que mala madre es, pero vea el video, analice la situación, ¿me entiendes? Como que no quiero que la vea. Y yo, como, ¿por qué no quiere que la vea? Cuando no hay razones coherentes, tienes que decirle a esa persona que es alienadora. Entonces, mandarles videos, informarles y no quedarse callados. El reclamo interno no sirve. O sea, de voy a hablar con tus papás, porque ¿sabes qué? Llega un punto de la alienación tal que la misma familia de la alienadora se alía con la otra parte, es decir, le dice, haz algo. O sea, los mismos papás se dan cuenta que la persona está desubicada y haz algo, y yo tengo inclusive en procesos testigos a los mismos padres de la alienadora a favor del otro progenitor. ¿Qué ocurre? Entonces, denunciar. Cuando el tema ya es muy grave es el tema penal. Como es un concepto nuevo, muchos administradores de justicia dicen alienación parental no es delito. Sí es delito porque es violencia psicológica. Claro, contra los niños. Entonces, ¿de qué es un proceso largo? ¿Y qué pasa? Que en todo ese tiempo no te devuelven el tiempo perdido, porque pasa 1, 2, 3 años sin tu hijo y nadie te va a devolver el tiempo perdido. ¿Dónde la encontramos, doctora? ¿Cómo estás? Yo tengo una página en Facebook, ¿cómo estás? Otra vez, ¿cómo están todos? Zúñiga Abogada, Dere Zúñiga Abogada, en TikTok también estoy como Zúñiga Abogada. Y bueno, ahí vamos a hablar de todos estos temas, estamos siempre haciendo las complementaciones, y para las consultas al 762-62061, pero todo está en el Facebook, toda la información. Y nada, creo que es un tema que teníamos que hablarlo, Vania, y ojalá si sirve para la reflexión. Porque a los niños hay que darles infancias felices. Exacto, y en las peleas que usted tenga con su pareja, ya, déjelas ahí a un lado. ¿Qué tiene que ver sus hijos en todo eso? ¿Por qué hacerlos sufrir? No es justo, por favor, seamos buenos padres. Gracias, querida doctora, síganla en su página en Facebook. Realmente usted se va a enterar de muchas cosas, tal vez que desconocía, y va a estar bien asesorado, que es también el objetivo de este sector. Su consulta no molesta. Cerramos.